tardes a todos. Conversando con mis compañeras de Matices y tratando de seguir la mejor forma de presentar este tema, llegamos a la conclusión que para que resulte ameno y útil a todos, hacer una pequeña introducción, cuál es la normativa vigente aplicable en la materia, y luego una exposición práctica. Vamos a ver una serie de placas donde vamos a ver la explicación de las leyes que están actualmente en rigor en el país. La política que últimamente se va desarrollando en defensa de los derechos de la mujer se ve reforzada por la sanción de diversas leyes. Las más importantes en el ámbito provincial es la 12.569, modificada por ley 14.509, y en el ámbito nacional 26.485. Esto no es nuevo en la preocupación en el tema de violencia hacia la mujer. Tenemos una convención del año 1979 que está ratificada por ley en el país de 1985. Hay una conferencia mundial de Beijing de 1995. La intención es erradicar la violencia, erradicar la discriminación, prevenir, sancionar. Todas intenciones loables que están enumeradas en la ley. El tema a veces es la cuestión práctica, cómo se aplica, cómo baja la realidad, cuáles son los agentes que la aplican. En el ámbito provincial tenemos, yo no lo veo, así que me voy a parar así, vamos a explicar. La ley 12.569, violencia contra las mujeres, define la violencia como toda conducta por acción o omisión en forma directa o indirecta en el ámbito público o privado, afecta la vida, libertad, dignidad o integridad de las mujeres. Vemos una definición muy amplia, muy abarcativa. ¿Cómo comienza la denuncia? Se puede hacer la denuncia en forma oral o escrita, ¿sí? Ante cualquier juez o jueza o el Ministerio Público. Se hace ante la policía, esta tiene que remitirlo dentro de las 24 horas al juez. Es decir, las leyes, la ley provincial 12.569 y la nacional 6.485, establece una forma que puede ser oral o escrita para hacer la denuncia. La mujer que es víctima de violencia se puede presentar ante el organismo policial o Ministerio Público, la Fiscalía, y radicar la denuncia. Si las víctimas son mujeres, están obligados a denunciar inclusive los centros asistenciales y médicos que toman contacto de ese delito. Y si son discapacitadas o ancianos o menores, tienen que denunciar todos los que tomen conocimiento del hecho. Vemos de nuevo una amplitud en la ley que a tono de los tiempos se va haciendo cargo de la preocupación de la violencia. ¿Cuáles son las facultades del juez en estos casos? Tiene libertad investigativa, puede disponer medidas de seguridad y la custodia y protección de las víctimas. ¿Sí? Se le garantiza a la mujer reserva de las actuaciones, el poder estar acompañada, y el procedimiento es gratuito y sumarísimo. Sumarísimo es el procedimiento más breve y más fácil que permita la legislación local. ¿Cuáles son las medidas que permite la ley? Prohibición de acercamiento, orden de cese de los actos de intimidación o perturbación, restitución de efectos personales, es decir, suele pasar, me ha ocurrido una señora que viene a denunciar al marido y le quedó en la casa sus efectos personales. Bueno, ella puede ir a retirar sus efectos. En caso de que no se la restituya inmediatamente en la propiedad, por el momento puede recuperar sus efectos personales. La orden de prohibición de compra y tenencia de armas y secuestro en caso de que estuviera en el poder del agresor. La orden de asistencia médica o psicológica a la mujer que sufre actos de violencia a través de organismos especializados. Suele pasar en los juzgados de familia, en el equipo interdisciplinario que interviene en la cuestión, después de entrevistar a la señora, la derivan a un equipo técnico de asistencia psicológica o médica para que vaya tratando su problema. ¿Sí?
La ley se refiere a toda medida para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia. Esto también es muy general, muy abarcativo. Hay medidas específicas dentro de la ley común, medidas cautelares que se llaman, que se pueden interponer en defensa de la víctima. Puede prohibir al agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar todos los bienes de la sociedad conyugal. Esto es una medida de protección de los bienes conyugales. Una casa, un auto, bienes que son comunes y que a lo mejor el agresor intenta vender, bueno, el juez puede disponer que no se haga. Medidas de protección. Ordenar la exclusión del agresor de la residencia común. Esto lo sabemos. Excluir al agresor de la casa. Decidir el reintegro de la mujer si se ha retirado, previa exclusión del agresor. Ordenar a la fuerza pública el acompañamiento de la mujer que padece violencia para retirar sus efectos personales. Esto es un poco lo que habíamos hablado antes. ¿Sí? Puede la mujer ir acompañada a retirar sus efectos hasta tanto se decida sobre la restitución al hogar. Si tiene hijos, fijar una cuota provisoria de alimentos. Esto también se suele hacer. En las audiencias, por exclusión de hogar, en visita, se suele ordenar el tema hacia la cuestión de alimentos. El juez invita a las partes para que convengan una cuota de alimentos. El seguimiento del juez. Vemos de nuevo. El carácter prescriptivo de la ley, protectorio de la ley, le ordena al juez el seguimiento de toda la actuación. Fijar una audiencia dentro de las 48 horas citando al agresor. Ordenar un informe de un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos de la víctima. Ordenar medidas para indagar sucesos, ubicar al agresor para el caso de que no se encuentre. Controlar la eficacia de las medidas citando a las partes o mediante intervención de un equipo interdisciplinario. Vemos repetidamente cómo la ley lo obliga, esto es, la ley provincial y la ley nacional, cómo lo obliga al juez a estar pendiente del asunto. Un equipo interdisciplinario, entrevistas con la víctima, citar al agresor. De nuevo, vemos repetidamente, a mí me suele pasar en la práctica, que en la práctica esto a veces no se ve. Falta de equipamiento, falta de instrucción en los operadores judiciales o administrativos. Suele pasar que vamos a hacer una denuncia a la comisaría y no le dan importancia, o le dicen volver a casa, no pasa nada. Entonces la víctima se encuentra doblemente victimizada por el agresor y por los organismos públicos, policiales o no, que tienen que resolver el problema. ¿Qué les recomiendo en este caso a todos? Acudir a un profesional de confianza. ¿Sí? La ley nos da facultades para hacer muchas cosas. Sea un abogado, a un equipo técnico, se puede hacer la denuncia en la comisaría, se puede hacer la denuncia en la fiscalía, se pueden hacer presentaciones urgentes en el juzgado de familia a través de la receptoría de expedientes, es decir, toda una serie de medidas que son independientes que se pueden presentar. La cuestión es tomar conciencia de eso. ¿Sí? La ley nos faculta para todo esto. Está, como les digo, la política que se viene desarrollando se ve reforzada por la sanción de diversas leyes. Faltan ajustes, faltan otras normas también complementarias. Pero bueno, mientras tanto, hay que capacitar a los operadores, hay que mejorar la política legislativa y de información para que estos hechos no se repitan. En el tema, en la faz práctica, suele suceder que se fija un perímetro para que el agresor no se acerque a la víctima. Una exclusión, como ya dijimos. Puede pasar también que el agresor viole esa orden judicial y se acerque a la víctima. ¿Qué hacer en esos casos? Llamar inmediatamente a la comisaría local que tiene la orden, está informada de que el agresor no tiene que acercarse a la víctima.
suele pasar que la comisaría de repente no nos da respuesta. Entonces, insistir, acercarnos a los profesionales, a los equipos técnicos, para que nos den una respuesta. ¿Sí? También importante es la sanción de la ley que castiga con reclusión o prisión al que matase a la mujer en circunstancia de femicidio. ¿Sí? Eso también es un avance en la legislación penal. Como dijimos, en sí no es una solución sancionar leyes represivas. Esto tiene que ir acompañado de toda una serie de factores, pero la sanción está establecida. El que comete el delito se le puede aplicar esta pena. Requiere una víctima mujer en un contexto de agresión, un agresor hombre. Suele pasar, ha pasado, bueno, hay casos policiales que trascendencia pública se ha condenado a la agresión. Como para cerrar, la violencia implica sumisión, la violencia implica agresión, implica el ataque a la víctima, no permitirlo, tomar conciencia, ayudar a las personas que lo están sufriendo, aconsejarlas. Esto lo vemos a través, por lo menos de mi profesión en la parte técnica, se está corrigiendo, hay una preocupación creciente en el último tiempo. Ojalá sirva como para que no haya que lamentar más víctimas